con este gran tema de reglamentación municipal que nos va a presentar nuestro gran compañero, el licenciado Arturo Lucatero, que además es el decano del Instituto Nacional del Federalismo, ya tiene 20 años en el instituto. Enhorabuena, Arturo, y por la gran contribución que le has dado a tantas administraciones federales, y tu servidor, que pues he estado aquí estos últimos 23 meses, a nosotros y a tu servidor, te lo celebro, además de ser un especialista y un dedicadísimo funcionario público, es un gran compañero y amigo. Gracias, Arturo. Y lo único que diría antes de que Arturo inicie es, por supuesto, aprovechemos la sesión, participemos, cuestionemos, lleguemos a conclusiones, hagamos diálogo al final. Está nuestro director jurídico, el licenciado José Luis Ansúrez, que también es un hombre, él es nuevo en INAFED, ya va a cumplir un año, pero él y Arturo llevan el departamento jurídico. Y Magda Rodríguez, Magda, una compañera que también ya tiene algunos años aquí con nosotros. Bienvenida, Magda, otra gran experta, otra gran jurista. Preguntémosles, cuestionémosles, y la idea básica es esta. Yo creo que lo que en nuestro país muchas veces se dice falta ley, y claro que hay que actualizar leyes, proponer nuevas leyes todo el tiempo, pero lo que creo que debemos de hacer es aprovechar el marco legal vigente en los tres órdenes y cumplirlo. Creo que ese es donde más problema tenemos, porque a veces, como aquel chiste, ¿no? La norma es así como para darle la vuelta, ¿no? La norma es para cumplirla. Habiendo dicho ello, Arturo, muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes, y el foro es tuyo, Arturo. Bienvenido a tu casa. Tienes inhabilitado el audio, Artur. Tienes inhabilitado tu voz, tu audio. Ahí ya me escuchan ahí. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, coordinador, por sus palabras. Saludo con mucho afecto a mis compañeros de INAFED, al licenciado Ernesto Rodríguez, al licenciado José Luis Ansúrez, a todos mis compañeros y a todos los amables participantes que nos acompañan en esta tarde, pues para que conversemos sobre un tema fundamental como es la facultad reglamentaria. Entonces, sin más, si me permiten compartir pantalla para que empecemos a ver la presentación. Ok, muy bien, no sé si ahí ya la puedan ver. Ok, muy bien, correcto. Muchas gracias. Bueno, pues como les decía, el tema es la reglamentación municipal. Vamos a estar hablando de este tema y el objetivo que tenemos la tarde de hoy, pues es presentar todas las características, los elementos y todos los objetos de regulación de esta facultad que se desprende de la fracción segunda del artículo 115 constitucional, que lo vamos a estar mencionando y lo vamos a estar repitiendo constantemente. El contenido de esta presentación, bueno, vamos a hablar primeramente del marco jurídico del municipio, que es lo que le da, lo que rige precisamente toda esta cuestión reglamentaria, de cuya vamos a estar haciendo un desglose de toda la facultad reglamentaria del ayuntamiento, para ver después cómo podemos clasificar los diferentes tipos de reglamentos que emite el ayuntamiento y terminaremos resaltando la función y los beneficios de contar con todos estos instrumentos. Las reglas para esta sesión o las recomendaciones para que esta sesión sea exitosa para todos los participantes, bueno, pues es tener su cámara encendida en la medida de lo posible. Sabemos que hay equipos que en ocasiones no cuentan con este dispositivo, sin embargo, cuando les sea posible, pues les agradeceremos tenerla encendida, así como identificarse con su nombre y el municipio del cual nos distinguen con su participación, y también poder tomar la palabra, poder participar, contestar algunas preguntas y participar en un ejercicio muy sencillo que vamos a hacer durante el transcurso de la presentación.
Para entrar en materia, yo les quisiera compartir, hay un maestro, un jurista, un gran filósofo austriaco, que es el maestro, el doctor Hans Kelsen, que tiene una obra que fue determinante, es uno de los principales autores del siglo XX en materia jurídica, con su obra de la teoría pura del derecho y del Estado. Y él tenía una frase, él siempre decía que el derecho era una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significaría un sistema de normas que regularían el comportamiento humano. Y me hace mucho sentido esta frase la tarde de hoy porque precisamente de ello vamos a hablar, del sistema de normas que en el municipio van a regular el comportamiento de las personas en la sociedad, en la comunidad, que es ahí donde se desenvuelve la mayor actividad de todas las personas. Entonces, con esta idea del maestro Kelsen, empezaríamos nuestro tema. El artículo 115 de la Constitución General de la República, pues tiene consagrado toda la vida municipal, es el que rige toda la vida municipal en nuestro país. Vamos a encontrar en las diferentes constituciones de las entidades federativas cómo se va repitiendo el espíritu del legislador, lo que llaman dan en llamar algunos, precisamente este actuar de la vida municipal. Entonces, ya desde su proemio, desde la entrada en la redacción de este artículo, pues vamos a encontrar que nos señala que los estados van a adoptar para su gobierno interior, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. Y estos gobiernos van a tener como base desde esa división territorial que existe y de la organización política y administrativa, el municipio libre. El municipio va a ser como el gran objeto de estudio, como nuestro objeto de análisis. Y para empezar precisamente con este objeto de estudio, vamos a definirlo. ¿Qué es el municipio? Hay que recordar que la palabra municipio viene del latín munus, que significa carga, y de capere, que significa asumir o hacerse cargo de algo. De esta forma, y siguiendo al doctor Carlos Quintana Roldán en su obra Derecho Municipal, encontramos la definición que el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que va a estar regido, como sabemos, por un ayuntamiento y que con frecuencia o siempre va a ser la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de un estado. Tenemos así, para decirlo en pocas palabras y de manera práctica, que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. Es el orden de gobierno más inmediato. Y vamos a ver que este orden de gobierno va a estar integrado por unos elementos que van a determinar su esencia. Vamos a encontrar, por un lado, su territorio, que es la parte del territorio nacional y que a su vez va a ser el territorio también de una entidad federativa, que se va a encontrar específicamente determinado jurídicamente y va a representar el ámbito natural para la vida comunitaria de las personas. Estas personas, a su vez, van a formar otro elemento del municipio, que es la población, que va a ser el grupo, el conjunto de personas que van a ocupar este territorio municipal que ya les decía yo, y que además van a estar unidas, van a estar concatenadas por elementos culturales, políticos, sociales, espirituales, familiares y todo un cúmulo que va a formar esta comunidad con una personalidad muy propia y muy característica de cada región en la que se encuentre asentado este municipio. Y finalmente, un elemento importantísimo que va a aglutinar tanto al territorio como a la población, tenemos a su gobierno. El gobierno, entendido como un conjunto, un grupo de servidores públicos, electos popularmente, algunos otros designados, que tiene como misión dirigir, conducir y ejecutar estas funciones propias del municipio. Este gobierno, este grupo precisamente de servidores públicos, se van a desempeñar
y de manera muy particular en el ejercicio de la facultad reglamentaria dentro de un marco jurídico muy bien definido. Este marco jurídico lo vamos a encontrar diferenciado o establecido por tres ámbitos o tres esferas. Por un lado, tenemos el ámbito federal e internacional también, formado por la regla suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes generales que emite el Congreso de la Unión en todo lo relacionado con lo que señala el artículo 73. En el ámbito estatal encontramos a las constituciones políticas de cada entidad federativa que, como ya les mencionaba yo en un principio, van a repetir ese sentido mismo del artículo 115 constitucional, lo vamos a ir viendo replicado en cada uno de los dispositivos de las propias constituciones. Y las leyes estatales en materia municipal. Aquí normalmente nos estaremos refiriendo a las leyes orgánicas municipales o las leyes municipales simplemente, que van a ser las que a nivel local van a regir y van a dar toda la gran directriz de la vida municipal de cada entidad federativa. Y finalmente, la esfera municipal o el ámbito municipal, y que vamos a ir desglosando y que vamos a ir estudiando, pues encontramos a los bandos de policía y gobierno, los bandos municipales, el cúmulo de reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas. Vamos a ir explicando cada una de estas especies o cada uno de estos ordenamientos. Como les decía, pues el artículo 115 constitucional, pues es el que rige, es donde está consagrada la vida municipal desde la creación de nuestra Constitución de 1917. Aquí me gustaría compartirles que, bueno, el artículo 115 constitucional ha sido reformado en 16 ocasiones. Las reformas más importantes que ha tenido el artículo 115 constitucional, básicamente podemos mencionar la de 1983 y la de 1999. En 1983, pues es una reforma muy integral de muchísimos aspectos que tienen que ver con la vida municipal, y la segunda, de diciembre de 1999, le da un reconocimiento expreso al ayuntamiento como un orden de gobierno. Entonces, en este sentido, la fracción segunda del artículo 115 constitucional empieza por proveerle al municipio una personalidad jurídica y la facultad también de manejar su patrimonio conforme a la ley. Y nos vamos a concentrar de manera muy concreta en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 115, ¿sí? Me voy a permitir leerla textual porque la vamos a estar, va a ser algo recurrente durante esta plática. Entonces nos señala que los ayuntamientos van a tener facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expedirán las legislaturas de los estados. Aquí nos referimos a las leyes orgánicas municipales o leyes municipales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas de observancia general. Ya desde aquí, la propia Constitución General de la República nos hace una diferenciación y una clasificación que es la que iremos tomando para explicar y para estudiar cada uno de esta normativa, ¿sí? Dentro de sus respectivas jurisdicciones, y el objeto de esta normativa va a ser precisamente organizar la administración pública municipal, regular todas las materias, procedimientos, funciones y sobre todo los servicios públicos de su competencia y que aseguren una parte tan importantísima actualmente de la sociedad y que lo ha sido siempre y que es donde podemos reformar y podemos reforzar muchas situaciones, la participación ciudadana y vecinal. Para ello, para ejercer esta facultad reglamentaria, vamos a estar sujetos a un principio general del derecho, que es el principio de legalidad. Sin este principio, todos los actos de la autoridad se pueden convertir en arbitrarios o en ilegales. Por eso es muy importante
tengamos en cuenta siempre en todo nuestro actuar, como servidores públicos municipales, este principio de legalidad. Este principio de legalidad se encuentra contenido en nuestra Constitución General, básicamente en el artículo 14 y 16 constitucional. El artículo 14 constitucional, por su parte, señala que nadie va a poder ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino únicamente mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 nos señala que nadie podrá ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, papeles o posesiones, sino solamente y únicamente en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive, esas palabritas son fundamentales, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, en función a ello, vamos a ver que las autoridades municipales, en su papel de servidoras públicas, de servidoras de la comunidad, van a poder realizar únicamente lo que la ley les permite, lo que esté dentro de sus facultades y dentro de sus atribuciones. Y a contrario sensu, los gobernados, nuestros vecinos, la población, los habitantes del municipio, solo podrán realizar aquello que no les sea prohibido por una ley específicamente, ¿sí? Lo que nos indica que todo acto de la autoridad deberá estar fundado y motivado. Y vamos a entender bien, fundado quiere decir que se deberá de expresar con precisión el precepto legal aplicable. Para esto tiene que existir un precepto que lo vamos a encontrar plasmado precisamente en nuestro cuerpo reglamentario, en nuestro bando de policía y gobierno. Y motivar significa expresar con precisión las causas que hayan tenido en consideración para la emisión de cualquier acto de autoridad. Entonces, con ello en mente, vamos a repasar que las principales facultades del municipio, encabezándolas, por supuesto, la facultad reglamentaria, tiene facultades también en materia de funciones y servicios públicos, que es básicamente la fracción tercera del propio artículo 115 constitucional, donde vamos a encontrar todo el catálogo de servicios públicos que les corresponde a los municipios prestarlos. También vamos a encontrar facultades concurrentes en términos de las leyes estatales y federales. En algunos otros diálogos virtuales del INAFED hemos visto cómo hay leyes federales y estatales que contienen disposiciones que son aplicables al municipio. Esa facultad también es aterrizable o es aplicable en el ámbito municipal, principalmente mediante los reglamentos. Por eso son tan importantes los reglamentos, ya que nos van a permitir tener una herramienta mediante la cual una disposición expresa que se encuentra ya en una ley federal grandota allá arriba, la podamos ir aterrizando al ámbito local, al ámbito de nuestra comunidad. Y finalmente, bueno, también se encuentran las facultades fiscales de los ayuntamientos sobre toda la cuestión de el cobro de algunos derechos. Entonces decíamos que ya desde un principio la Constitución nos hace esta división, ¿no? Nos señala que vamos a poder ejercer la facultad reglamentaria en materia del bando de policía y gobierno, los reglamentos, las circulares y las disposiciones administrativas de observancia general. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Cuando les hicieron la convocatoria a este curso, a esta charla, para que se pudieran inscribir, quisiéramos hacer conjuntamente con ustedes un pequeño ejercicio muy sencillito. Si no les llegó por alguna razón esta hojita, lo pueden realizar en cualquier hojita de papel, en un cuaderno. Y la intención es que ustedes hagan un ejercicio de memoria, un ejercicio de identificar la normatividad municipal que ustedes conocen, que hay en sus municipios. Yo estoy seguro que nos acompañan en esta tarde señoras y señores regidores, miembros de las comisiones de reglamentación.
que tienen muy bien ubicado y que tienen muy bien determinado qué reglamentos tienen y qué adolece o qué pudieran aportar en cada uno de ellos. Entonces, en un momento muy breve, yo quisiera solicitarles respetuosamente pudieran hacer este ejercicio de identificación de estos reglamentos. Estamos poniendo 15 disposiciones, 15 reglamentos junto con el bando, que son básicamente las más comunes, pudieran existir o no en algunos municipios. Sin embargo, hemos tomado como referencia pues la mayor generalidad que establecen las leyes orgánicas municipales. Entonces, primero identificar si existe, si lo tienen, si hay un reglamento en determinada materia y si está actualizado o no se encuentra actualizado. Yo les quisiera dar un momento para que pudieran hacer este pequeño ejercicio y si alguien quisiera hacer o realizar alguna aportación durante este momento, pues bienvenida su participación. Entonces, les invito a que demos unos segundos, unos momentos breves. El ejercicio es muy sencillo. Es nada más hacer un recordar de memoria más o menos qué disposiciones se encuentran. La intención de este ejercicio es establecer una ruta, un mapa, una señal que detone precisamente esta actividad reglamentaria. Es decir, que vayamos tomando un poco como de conciencia de cuál es el trabajo o cuál es el gran reto que tendrían las comisiones de reglamentación para ir actualizando o ir reformando, en su caso, los instrumentos que existen. Entonces, espero yo que ya la mayoría de los compañeros hayan podido concluir con este breve ejercicio. Entonces, ya una vez realizado, les quedaría un ejemplo como este que yo les estoy poniendo, donde podemos identificar con claridad de los 15 dispositivos que estamos poniendo aquí, cuáles sí estarían actualizados y cuáles existen o cuáles les haría falta su actualización. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para tener muy claro la situación en materia de reglamentación, cuáles reglamentos existen y sobre todo para identificar aquellos en los que podemos ir trabajando. Es decir, incluso podemos jugar con los números y hacer una estadística que nos va a arrojar, como en este ejercicio vemos que es una cantidad importante, aquellos reglamentos con los que sí cuenta el ayuntamiento, pero que sin embargo hace falta que se actualicen a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias propias de cada municipio. Es decir, es un gran reto, es una gran tarea y es un ejercicio muy reconfortante realizar, porque como servidores públicos, ustedes van a poder tener la oportunidad de inferir en estas disposiciones. Es decir, van a poder aportar, van a poder colaborar y mejorar en un momento dado el cuerpo de reglamentos que van a estar vigentes en su municipio. Entonces, con esta referencia que tenemos, vamos a empezar a estudiar los diferentes tipos de ordenamientos municipales. El bando de policía y gobierno es el principal ordenamiento del gobierno municipal. Es decir, este instrumento es el que le va a dar la personalidad a cada uno de los municipios. Por eso es tan importante, porque ya nos va a establecer incluso desde el nombre de nuestro municipio, nos va a identificar a lo mejor con el glifo municipal,
va a explicar los límites y colindancias que en cada municipio pues tendrán que ser diferentes. Entonces, va a aportar la información necesaria y suficiente de cuáles comunidades integran al municipio, si tiene rancherías, cómo se van a denominar, por ejemplo, sus autoridades auxiliares, cuál va a ser el reconocimiento a estas autoridades, cuál va a ser su ámbito de acción, de manera muy general y muy específica, va a establecer todas estas cuestiones. Contiene las normas generales, como dice la presentación, a las que habrá de sujetarse la vida municipal. Y el principal objetivo del bando de policía y gobierno es mantener el orden, la tranquilidad, la seguridad pública del municipio y establecer las normas de su organización y funcionamiento de manera muy general. La intención o la idea es que los reglamentos de cada materia puedan ir bajando y puedan ir aterrizando estos conceptos expresados ya en el bando en cada uno de los reglamentos específicamente. Pasamos ahora, vamos a dejar un momento los reglamentos porque los quiero explicar al final, porque es el cuerpo normativo más numeroso que tiene un municipio. Entonces, vamos ahora a enfocarnos en las circulares, que también son muy importantes. Estas circulares, como definición, pues vamos a encontrar que son oficios, son indicaciones, son instrucciones de cumplimiento obligatorio al interior del gobierno municipal. Van a girar órdenes expresas sobre algún asunto muy en particular. Sin embargo, una circular, para considerarse como un instrumento normativo, tiene que cumplir también con determinados requisitos. Es decir, aquí en un recuadro azul estamos señalando los requisitos que tiene que tener un documento para cumplir con esta característica. Vemos pues que debe de estar expresado el nombre del municipio con su escudo, su identificación gráfica, como le llaman, la autoridad que emite la circular, el asunto y número de oficio, el lugar y fecha de expedición. Ahora, déjenme comentarles algo importante. Estos datos que les acabo de mencionar yo en este momento nos van a servir para integrar nuestro archivo, para generar un cuadro de clasificación archivística. ¿Y para qué nos va a servir este archivo? Pues nos va a servir, aparte de condensar toda la memoria histórico-administrativa de todas las actividades que realicen las autoridades municipales, también nos va a servir en un ámbito importantísimo y fundamental como es el de la transparencia. Es decir, al tener claramente ordenados nuestros documentos, todo el actuar de las autoridades municipales bajo estos criterios, nos va a permitir contestar en tiempo y forma aquellas solicitudes de información por transparencia que nos hagan los particulares. Ya sabemos en qué archivo, a qué dependencia le tocó, a qué área, a qué dirección. Entonces ello nos va a permitir tener organizada nuestra vida administrativa, digámoslo así, y en caso de que se presente alguna solicitud de información por transparencia, estaremos en perfecta aptitud de contestar en tiempo y forma. Y continúo con las características de las circulares. También vendrán claramente designados o referenciados los servidores públicos a los que se dirige. Y vamos a encontrar un cuerpo, un texto, lo más breve posible, preciso, claro, evitando cualquier ambigüedad de las órdenes y comunicados y el fundamento legal mediante el cual se esté expresando esa disposición. Y finalmente, pues vamos a encontrar una firma y un sello que va a identificar a la autoridad que está emitiendo ese acto de autoridad, esa circular. Aquí les comparto un ejemplo real del municipio de Cuernavaca sobre algunas disposiciones con relación a lo de la emergencia sanitaria, la situación que hemos estado afrontando. Entonces, aquí hablan sobre una suspensión de labores. Pasaríamos ahora
a ver las disposiciones administrativas de observancia general. Estas, a contrario censu de las que estábamos viendo, estas son dirigidas a la población, a los vecinos, a quienes habitan en el municipio. Son reglas que va a emitir el ayuntamiento para hacer posible el cumplimiento de acuerdos o resoluciones y deberán de ser acatadas por los habitantes del municipio. Aquí en el ejemplo, pues estamos citando al municipio de Palenque, Chiapas, sobre algunas restricciones para la venta de bebidas alcohólicas y algunos establecimientos mercantiles como bares, cantinas, restaurantes, donde se expende bebidas alcohólicas. Digo, son los ejemplos más comunes. Hay muchas materias y hay muchas disposiciones que pueden emitir los ayuntamientos siempre y cuando teniendo en consideración el principio de legalidad que ya veíamos y sobre todo que se encuentren fundados y motivados. Este es otro ejemplo donde de un municipio de nuestros amigos de Santa María del Tule, Oaxaca, donde, bueno, están notificando que va a haber una suspensión temporal de algunas actividades. Muy bien, pasaríamos a ver ahora los reglamentos municipales. Los reglamentos municipales, como ya les decía yo, son el cuerpo normativo más numeroso del ayuntamiento, que emite el ayuntamiento del propio municipio, ¿sí? Son los diversos cuerpos normativos que van a tender a regular, como ya lo veíamos desde la propia Constitución, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que las leyes le confieren a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, ¿sí? Los reglamentos tienen por objeto organizar la administración pública municipal, darle, especificar, establecer las funciones, las atribuciones, los ámbitos de acción de cada una de las dependencias de la administración pública municipal y va a regular también las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y el aspecto que ya veíamos desde un principio, asegurar la participación ciudadana y vecinal. Los reglamentos municipales, por ser un cuerpo numeroso, les decía, una serie de disposiciones para efectos prácticos, para efectos didácticos, los podemos dividir, organizar y clasificar en estas 4 especies. Por un lado, vamos a encontrar los reglamentos, las disposiciones que regulan la vida del ayuntamiento como institución de gobierno, los reglamentos, por otro lado, que regulan la administración pública municipal, todo el accionar del gobierno municipal. Los reglamentos también que regulan la prestación de los servicios públicos que tienden a ser los más numerosos y finalmente los reglamentos que regulan las actividades de los particulares dentro de todo lo que realizan, ya sea en el ámbito comercial, en el ámbito laboral, en el ámbito industrial. Entonces, para ver ejemplos muy claros de estos tipos de reglamentos, vamos a señalar lo siguiente. Los reglamentos que regulan la vida del ayuntamiento van a definir de manera muy clara todo lo que les comentaba, las atribuciones, los límites, las facultades y las obligaciones de los funcionarios municipales, el presidente municipal, el síndico, los regidores. Y regulan la organización y ejercicio del gobierno municipal. Y el ejemplo más claro de este tipo de ordenamientos, pues es el bando de policía y gobierno, o bien el reglamento interior del ayuntamiento, donde incluso van a poder señalar el orden de las sesiones de cabildo, el tipo de las sesiones de cabildo, quién hará la convocatoria, el número requerido para el quórum, en fin, muchas cuestiones ya muy claras, muy específicas, que bien pueden estar enunciadas desde el propio bando municipal, pero que en los reglamentos propios van a estar ya clarificadas y enunciadas de manera propia. Por otro lado, tenemos los reglamentos que regulan a la administración municipal, es decir, a todo el ente de gobierno, y van a establecer especificaciones sobre las atribuciones de las dependencias y entidades municipales y de sus servidores públicos. Por ejemplo, podemos mencionar aquí el reglamento interior de la administración pública municipal o algún otro homólogo que tenga alguna otra denominación,
pero que cumpla con esta función que estamos mencionando. Si seguimos desglosando esta clasificación didáctica de los reglamentos, encontramos también los que regulan la prestación de los servicios públicos, importantísimos, porque organizan la prestación de estos servicios públicos que establecen en la fracción tercera del artículo 115 constitucional y que también se menciona en las constituciones estatales y en las leyes de materia municipal de cada entidad federativa. Y solamente por citar un ejemplo, pues podemos mencionar el reglamento de panteones, el reglamento de tránsito, el reglamento de rastros, de alumbrado público, en fin, todos los diferentes reglamentos que existen en los municipios. Y finalmente los reglamentos que van a regular aquellas actividades de los particulares, que van a ser las disposiciones administrativas, que deberán de cumplir los particulares en sus actividades, como ya comentaba yo, comerciales y de servicios, como pueden ser el reglamento de establecimientos comerciales y de servicios y el reglamento de venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre otros, donde nos van a señalar de manera muy específica, pues, algunas determinaciones como son horarios, como son cuestiones incluso de protección civil, cuestiones sanitarias, y muchas otras especificaciones que deberán de cumplir los particulares en el ejercicio de sus actividades normales. Este índice reglamentario municipal, pues, les ilustra o les muestra aquellos reglamentos que consideramos son básicos, algunos de ellos imprescindibles en todos los ayuntamientos. Habrá ayuntamientos que por sus características o por su propia tipología no tendrán todos estos reglamentos. Ahorita en adelante vamos a señalar cuál es la importancia de contar o no contar con un reglamento, porque la intención es que todos estos reglamentos puedan tener una aplicación, puedan tener una vigencia, puedan ser realmente instrumentos y herramientas que nos permitan llevar a cabo el normal y buen desempeño de la vida de los habitantes del municipio. Esta es una cuestión ilustrativa. Y llegamos a una parte que a mí me parece fundamental. Si todo bien hasta aquí ha resultado hasta cierto punto teórico, esta ya es la parte práctica. Esta ya es la parte de, como decimos comúnmente, de ponernos a escribir, de arrastrar el lápiz, de hacer las propuestas, de hacer toda la revisión de lo que tenemos en casa, de lo que tenemos en nuestro municipio. Entonces, aquí, para ejercer a cabalidad, para ejercitar esta facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 115 constitucional, pues estaríamos iniciando un proceso reglamentario que además es muy rico y es muy sano y es muy eficaz para dar atención a esta cuestión y tener nuestro municipio. La intención es que los municipios tengan sus instrumentos vigentes, actualizados, aplicables y que estén en perfecta aptitud de contar con este respaldo jurídico. Entonces, entendemos el proceso reglamentario como el conjunto de actividades técnicas para analizar, discutir y, en su caso, aprobar, expedir, publicar y dar inicio a la vigencia de un reglamento o bien reformar uno existente. No es necesario que cada periodo o cada nueva administración se saquen nuevos reglamentos, sino aquí la exhortación o la invitación es que puedan revisar lo que ya existe y en función de ello y de las nuevas realidades y del nuevo devenir histórico que tengan los municipios dentro de esta nueva realidad, que no nueva normalidad, puedan ir actualizando sus reglamentos conforme a sus necesidades. De esta forma que el proceso reglamentario se iniciaría con la determinación, el diagnóstico, el análisis de la necesidad de un reglamento, ¿sí? Si bien es cierto que se requiere un trabajo coordinado de todos los órdenes de gobierno para afrontar las dificultades diarias comunes de todos los municipios, en algunas ocasiones, también debo decirlo, se pueden resolver con determinaciones tomadas al seno del propio ayuntamiento, es decir,
no todas las circunstancias nos van a generar un reglamento, porque entonces tendríamos instrumentos que serían de difícil aplicación o de nulo ejercicio. Entonces, lo ideal y lo más recomendable es que siempre tengamos aquellas disposiciones que realmente constituyan una ayuda para el desarrollo de las actividades normales de cada municipio. Entonces, vamos a determinar mediante un diagnóstico, mediante consultas, la necesidad de los diferentes instrumentos normativos. Una vez que tengamos vista esta necesidad y que tengamos determinada si necesitamos una reforma o un nuevo reglamento, vamos a presentar una iniciativa. Se va a presentar una iniciativa, ¿sí? Y con la presentación formalmente de este documento, normalmente quienes presentan esta iniciativa pues es la Comisión de Reglamentación o alguna otra comisión que tenga detectada la necesidad de un reglamento. Esta iniciativa normalmente es presentada ante la Comisión de Gobernación, que va a revisar conjuntamente con otros actores para poder emitir un dictamen de esa iniciativa. Es decir, la van a revisar su procedencia, van a revisar su integración, van a revisar que realmente se adecúe, que cumpla con toda la cuestión del marco jurídico. Es muy importante que cubramos el marco jurídico y que no vayamos más allá de lo que nos establece la propia ley orgánica municipal, la propia Constitución del Estado y cualquier otra disposición de carácter federal o general que haya emitido el Congreso y que se encuentre vigente. Una vez que se realiza la dictaminación de esta iniciativa, podrá entonces pasarse a discusión en sesión de cabildo, donde van a valorar todos los actores en pleno del ayuntamiento la procedencia, la conveniencia, la prudencia de esta propuesta que se está realizando, de este proyecto. Esta discusión en cabildo suele ser muy rica porque normalmente intervienen ya otra serie de actores que tal vez no estuvieron presentes en la presentación de la iniciativa o en la dictaminación de la misma. Es decir, este es el momento en el que se enriquece, se corrige y se discute el contenido de una reforma. Si de la discusión nuestro proyecto sale avante y sale con el menor número de observaciones o sin ninguna observación o con muchas observaciones, podremos entonces regresarnos a la revisión y a la integración. Debo decir también que aquí es muy importante que consultemos a los expertos. Hay ejercicios donde yo he tenido la gran oportunidad de estar y el gran privilegio de observar cómo se da este procedimiento, en donde toman en cuenta a los expertos, a la comunidad, para emitir, para consolidar un ordenamiento que permita su más ágil aplicación y que permita ser una herramienta para la buena disposición y cumplimiento de las disposiciones estatales o federales. Una vez que ya se discutió, que ya se aprueba, va a venir una promulgación por parte de la máxima autoridad en el municipio, que es el presidente municipal, y viene una parte fundamental y un requisito sine qua non, que es la publicación. Podemos tener todo el proceso realizado, podemos haber hecho la consulta, podemos tener los dictámenes y las opiniones de los especialistas, pero si no tenemos la publicación, compañeros, es como si no tuviésemos nada. La publicación es fundamental porque mediante ella le vamos a otorgar publicidad a nuestro reglamento. Los vecinos y los interesados van a poder conocerlo, vamos a poder establecer una vacatio legis, que es el periodo entre el cual se promulga y entra en vigor esta disposición, precisamente para dar a conocer a toda la población, a todos los interesados, el contenido de estas disposiciones. Entonces, es muy importante que los reglamentos, ya una vez que se hayan trabajado, que sea el proyecto de un nuevo reglamento o la reforma de las disposiciones de alguno de ellos, sea publicado.
Y lo ideal es que sea publicado en el periódico oficial de la entidad federativa o bien en las diferentes gacetas municipales que existen o los diferentes medios de comunicación oficiales que pueda tener a su alcance el ayuntamiento. Pero sí les quiero ser muy enfático en ello. Es importantísimo la publicación en las gacetas oficiales, en los periódicos oficiales de las entidades federativas. Ahora, para elaborar un reglamento municipal, además de contar con otra serie de requisitos de técnica normativa, tenemos que tener en consideración criterios muy generales para la elaboración de un reglamento. Nuestro proyecto de reglamento debe de ser un documento flexible y adaptable, es decir, debe prever la posibilidad de que el reglamento se adapte a nuevas condiciones o pueda ser flexible en ese momento, ¿sí? Debe ser un documento, un proyecto ágil, redactado en términos claros y precisos, entendibles para todos los miembros de la comunidad, para quienes va a ser aplicable esta disposición. Deberá ser un proyecto simple, siendo conciso y atendiendo únicamente al tema del que trate el reglamento. Es decir, no podemos en nuestra redacción ocupar expresiones sobre otro tipo de disposiciones o disposiciones estatales o disposiciones de leyes generales, sino únicamente al tema, a la materia a la que atañe el reglamento, a la que atañe la disposición. Y finalmente vamos a tomar en cuenta, a colocar toda la justificación jurídica, toda la reglamentación municipal, pues deberá de estar apropiadamente fundamentada dentro del marco jurídico local. Es decir, aquí ya tenemos la disposición del artículo 115 constitucional, el artículo correspondiente de la Constitución estatal, los artículos correspondientes también de la ley orgánica municipal o de la ley municipal que nos van a establecer la facultad precisamente en esta materia. Ahora, tener beneficios tener reglamentos otorga beneficios que son muy ponderables a las autoridades municipales, a las administraciones locales. ¿Por qué? Porque van a limitar el alcance de los órganos de gobierno municipal, con lo que se brinda una mayor seguridad a los gobernados. Es decir, si nos ponemos en el papel de autoridades municipales, pues no nos podrán impugnar los actos que realicemos, o bien no podrán decir o mencionar que estamos fuera del marco de la ley o que estamos actuando, que estamos ejerciendo a criterios propios o con otro tipo de motivaciones, ¿no? Simplemente estamos limitados, estamos atendiendo a lo que dicen los reglamentos. Por lo tanto, hay una mejor relación de convivencia entre la autoridad y los gobernados y van a permitir la eficacia, sobre todo, tan importante este aspecto, de la captación de ingresos a la hacienda municipal y con ello se va a generar una mayor autonomía financiera y una mejor atención precisamente de las necesidades de la comunidad. Y ya con esto estaríamos concluyendo o estamos ya muy cerca del final. Recalcar los beneficios de los reglamentos porque al contar con un adecuado cuerpo de normativa municipal, nuestros habitantes van a tener una mejor calidad de vida en función de la mejora en los servicios públicos que se les van a otorgar. Va a haber condiciones de gobernabilidad, se va a detonar la economía local y podemos prevenir, incluso prever algunas situaciones en caso de un desastre. Veíamos ayer cómo nos comentaban nuestros compañeros de Campeche, de Tabasco, sobre los efectos meteorológicos que han tenido en sus comunidades y existen reglamentos de protección civil que nos dan un criterio para poder actuar en determinadas circunstancias. Finalmente, comentarles, decirles, compartirles que la facultad reglamentaria constituye un mecanismo para el fortalecimiento del ámbito jurídico del municipio y que incide en el contexto económico, social y político, es decir, abarca todas las esferas y que son herramientas para enfrentar los retos que cotidianamente se presentan a los ayuntamientos.
Con esto concluyo mi presentación. Espero que se hayan quedado con la información. Lo más importante es que conserven que la facultad reglamentaria pues está contenida en la fracción segunda del artículo 115 y pues, como dice la lámina, estamos a sus órdenes, estamos en la Dirección de Desarrollo Jurídico y el licenciado Ansúrez y su servidor quedamos a sus órdenes. De verdad, muchas, muchas gracias por su amable atención. Al contrario, estimado Arturo, muchísimas gracias a ti por tu elocuente, precisa y brillante presentación, tu gran conocimiento de esta materia que es fundamental, es el piso, las paredes y el techo de nuestros municipios. Eso es lo que son las leyes. Así es, coordinador. Muchos comentarios, por supuesto, cuenten con la presentación. Vamos a abrir el diálogo para Arturo. Nada más quisiera comentar dos cosas. El año pasado, gracias al gran trabajo de Arturo, celebramos nada menos que 13 convenios de coordinación INAFED con el mismo número de entidades federativas. 13, 1-3. Es decir, el 30% de nuestros estados. Lo importante de eso no fue firmar esos convenios. O en alguna entidad federativa se nos dijo que si era para una foto. Y no, las fotos, yo creo que ustedes tienen sus fotos en su casa, yo en la mía, y algún día nos tomamos una y la guardamos como amigos fuera de esta puerta. Aquí estamos trabajando. Lo importante de esos convenios es que todos y cada uno de los 13 tienen una serie de acciones sucesivas de valor, de capacitación que la Secretaría de Gobernación y el INAFED hemos brindado con todo aprecio, con todo gusto a esas 13 entidades federativas. Y seguiremos de todos los colores, de todas las filiaciones. Tenemos ahora con José Luis Ansúrez y Arturo 4 convenios más en puerta, prácticamente listos para firmarse, pero más importante que para firmarse, para hacer trabajo conjunto y capacitar con ese marco a esas otras entidades federativas. Hemos capacitado a todas. No es necesario tener un convenio. Nos gusta el convenio porque nos permite profundizar y hacer otras acciones en el marco de la facultad y las atribuciones que nos da el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación al INAFED y nuestra voluntad de servir lo más que podamos. Habiendo dicho ello, la otra idea es necesarísimo tener estos reglamentos, llámense como se llamen. Hubo varios comentarios en donde ha cambiado, ya no es bando, ahora tiene otro nombre. Arturo les sabrá decir, obviamente, si se han aprobado en sus municipios, simplemente son válidos por ello, los han aprobado sus órganos de autoridad, que son sus cabildos, pero lo importante de las normatividades, de las leyes, sean de la naturaleza y del nivel que sean, y tendrán que coincidir todas y todos ustedes conmigo, es cumplirlas, porque si no se vuelve un bonito ejemplar para el mueble, el librero, y tenemos que ser sinceras y sinceros, muchos de nuestros ordenamientos no se cumplen o se cumplen a la mitad. Hay que cumplirlos a plenitud. Nosotros estamos para servirles. Te pido, Gis, que me ayudes con la moderación, preguntas para Arturo y hagamos un diálogo muy bonito para el cierre de esta sesión y cuenten con nosotros. Muchas, muchas gracias. Felicidades, Arturo. Claro que sí, coordinador, con mucho gusto. Antes de dar el uso de la voz a dos de nuestros participantes que lo están solicitando, a nuestro participante Ricardo Silva de Nuevo León y a José Iturbide Fuentes, voy a dar lectura a algunos de los muchos comentarios y preguntas que nos han dejado en nuestro chat. Nos consulta Paulo César Nández Radilla a través de Facebook. Nos dice, muy interesante exposición, gracias por orientarnos para brindar un buen servicio a la ciudadanía que lo requiere. Saludos cordiales desde Marquelia Guerrero. Y nos consulta Antonio Silva Tavera. En varios de nuestros municipios ha sido sustituido el bando de Policía y Buen Gobierno por un reglamento que recoge dichas disposiciones. Hay quienes consideran un tanto cuanto obsoleto hasta el término de bando.
Nos comenta Tere Jaramillo a través de Facebook. En Toluca hay bando municipal y código reglamentario municipal. En este último están sistematizados todos los reglamentos de la administración pública municipal. Y nos consulta Ana Vázquez, ¿qué diferencia existe entre ordenanzas municipales y bando de policía? Arturo, no sé si puedas brindarnos algunos comentarios al respecto. Ok, ya, ¿sí me escuchan ahí? Ya habilité mi audio. Ok. Efectivamente, existen a lo largo y ancho de nuestro querido México, existen en algunos municipios los códigos reglamentarios que son documentos, son como grandes compendios que contienen varios reglamentos. Considero que su formulación es válida, sin embargo, lo más recomendable es que tengan todo sistematizado. Ahora bien, yo hice mucho énfasis en la terminología de bando municipal, porque es la terminología que vemos desde la Constitución General de la República, en su artículo 115, el nombre correcto son bandos de policía y gobierno, bandos municipales. Las ordenanzas municipales, si cumplen con los requisitos que comentamos durante la presentación, si tienen una expedición, si tienen una discusión de cabildo, es decir, si en su formulación se atuvo o se cumplió con todo el proceso reglamentario, pues son perfectamente exigibles, son perfectamente aplicables. La denominación, al final, como decía el coordinador, lo más importante es su cumplimiento, su aplicación, que sean herramientas útiles, y el nombre, bueno, el nombre lo tomamos básicamente de la legislación, que es bando municipal, bando de policía y gobierno. Muchas gracias, Arturo. Y si me permiten dar lectura a otras dos preguntas. Nos consulta Oralia Cristabel Márquez. ¿Las circulares las tienen que aprobar el cabildo? Y nos consulta Jorge Miguel. ¿Puede existir a la par el reglamento de comisiones de los integrantes del ayuntamiento? Ok. Mira, las circulares, le contesto a la compañera, las circulares son expedidas por una autoridad del propio ayuntamiento, pero es muy importante resaltar que estas circulares son emitidas en cumplimiento de sus facultades y atribuciones, es decir, no tendrían que ser necesariamente sometidas a todo el cabildo, sino que son emitidas por una autoridad del propio cabildo en uso exactamente de sus facultades, que se encuentran establecidas en el propio reglamento interior del ayuntamiento, o incluso desde el bando municipal. Y la otra pregunta era sobre... Sí, nos consulta Jorge Miguel, ¿puede existir a la par el reglamento de comisiones de los integrantes del ayuntamiento? Sí, por supuesto. Las comisiones pueden estar señaladas en el reglamento interior del ayuntamiento, pero para hacer más ágil el mecanismo, sobre todo para la cuestión de las sesiones de cabildo, por supuesto puede existir un reglamento que contenga de manera muy específica las funciones, las comisiones, los ámbitos de competencia y todas aquellas áreas en las que las diferentes comisiones pueden tener injerencia. Gracias, Arturo. Ahora daremos el uso de la voz a Ricardo Silva, que quiere hacer un comentario. Adelante, Ricardo. Gracias, Gisela. Gracias, coordinador Rafael Cortés, a los amigos de INAI y sobre todo Arturo. Muchas felicidades. La verdad es que me gustó mucho tu presentación, muy concreta, muy precisa. Hay algunas cosas que me gustaría comentar. En el caso de Nuevo León, nosotros tenemos una ley de gobierno municipal, que es un poquito lo que comentaba Arturo. Es decir, nosotros tenemos ya en una ley estatal todo lo referente al municipio o lo que hace referencia al quehacer municipal.
ahí en esa ley se establece de hecho un capítulo respecto a los reglamentos municipales, qué consideraciones tienen que tener y cuál es el proceso interno que deben de seguir para su discusión, puesta a discusión de los ciudadanos, de promulgación, difusión, publicación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera ha ayudado mucho esa ley porque de alguna manera concentra todo lo que tenga que ver con los asuntos municipales. Ahora, por otro lado, sí es importante mencionar, porque constantemente lo escucho, cuando hacemos un símil como si el cabildo, y que por cierto también está mal dicho, porque el cabildo es el espacio físico en donde se reúne el ayuntamiento, el cabildo es un salón, la sala de cabildo, el ayuntamiento son los que integran el cuerpo de gobierno. Entonces es muy importante que entendamos que el gobierno municipal lo integra el presidente municipal, quien preside a ese ayuntamiento, y los síndicos y regidores, que son los que forman parte de ese cuerpo. Pero sin embargo, todos ellos son los que dirigen a la administración pública municipal. Entonces, la administración pública municipal finalmente se convierte en el cuerpo administrador y el ayuntamiento o cabildo, si lo quieren decir así, ellos son, por una parte, generan reglamentación, porque es su obligación, pero por otro lado también ejercen actos de autoridad administrativa, particularmente los síndicos. Hay municipios en donde los síndicos tienen mucha participación, generan un montón de documentos administrativos de carácter legal y procesal, y ahí es importante no perder de vista la actividad de los síndicos. En el caso de Nuevo León y probablemente en muchos otros estados, tenemos un síndico jurídico y un síndico contable. Uno se especializa en temas financieros y el otro en temas legales. Entonces, creo que es importante que nos metamos más cuando el ayuntamiento genera reglamentos de carácter administrativo, es decir, reglamenta la actividad de la administración pública, un poquito la lista de reglamentos que vimos hace rato en la presentación de Arturo. Es importante que los mantengamos actualizados, porque luego pareciera que entra una administración y supone que las cosas se van a quedar así. ¿Y por qué lo menciono? Porque acuérdense que para efectos de la administración pública tenemos dos vías, una parte legal o de carácter técnico de derecho administrativo y por otro lado un tema de planeación, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Normalmente el Plan Municipal de Desarrollo lo cambiamos cada 3 años, pero no le hacemos modificaciones en materia reglamentaria. Y resulta que muchas de las actividades que se supone que vamos a desarrollar bajo la lupa del plan, no se hacen o se hacen a medias o se hacen ilegalmente porque las dependencias ejecutoras del plan no tienen facultades para hacer ciertas cosas que están en el plan. Entonces, en el caso de Nuevo León, nosotros, la ley estatal de gobierno municipal establece que durante los primeros 90 días de tomado el cargo, el nuevo ayuntamiento deberá hacer las adecuaciones necesarias a los reglamentos para que estén acordes al Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esas consideraciones en donde se traslapa lo administrativo con lo jurídico, con lo financiero, etcétera. Y de antemano, Arturo, pues te agradezco planteamientos. Arturo, ¿quieres comentarle algo a nuestro colega Ricardo Silva? Agradecerle su aportación. Creo que es muy importante, es muy destacable el papel que algunas legislaturas de los estados han realizado en ser muy concretos en su legislación
Otro caso que me hizo recordar al escuchar al compañero es el caso de Veracruz, que tienen incluso una ley propia para la emisión de reglamentos municipales. Y pues, hombre, agradecerle la participación y la aportación. Y yo creo que son ejemplos y que son experiencias que sería muy bueno replicar a lo largo y ancho de los municipios de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador Arturo, y a nuestros participantes. Tendríamos tiempo para una participación más que fue solicitada por José Iturbe. Claro que sí. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes, Arturo. Creo que es un tema muy importante. Yo soy coordinador general de mejora regulatoria en mi municipio. Creo que esta ley de mejora regulatoria ha traído muchísimos cambios. Dentro de ellos viene lo que es las actualizaciones y ver todo lo que es la reglamentación municipal. Nos hemos topado, la verdad es un municipio pequeño, si lo vemos en comparación a otros municipios, Villa Guerrero, en el Estado de México, pero hemos detectado que efectivamente hay muchísima carencia en cuestión de reglamentos. O sea, no han sido reglamentos acordes a lo que establece, digamos, los lineamientos a las diferentes leyes. En este caso, maestro, yo quería preguntar, actualmente ahorita estamos trabajando lo que son nuestro catálogo de trámites y servicios. Hay un apartado que nos pide como el fundamento para pedir requisitos, por ejemplo. Otro que son los costos, ¿sí? Algunos ya por ley pues vienen reglamentados en la ley de ingresos o en el Código Financiero del Estado, pero muchos no. Muchos que, por ejemplo, brindan un servicio, pero que no tienen un fundamento donde cobrar. Por ejemplo, vamos a hablar de una casa de cultura que ofrece talleres, cursos y demás, pero que no tiene un reglamento o un manual en donde pueda fundar ese cobro. Entonces, ahorita, revisando toda esta normatividad, hemos detectado esa situación. Incluso nuestras cédulas de trámites y servicios se están trabajando en conjunto con el gobierno del estado para integrar lo que es el catálogo, ya junto con ellos, pero nos estamos topando con esa situación de que no tenemos, digamos, en dónde fundar el requisito o un cobro que no esté dentro de la ley de ingresos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer nosotros como municipios o qué tendríamos que hacer para regular ese tipo de cobros que no vengan dentro del código financiero? Que le digo, más que nada son como unos derechos o por la prestación de un servicio. En este caso hablamos de la impartición de un taller. O sea, por ejemplo, para ser muy concreto, lo que es nuestro Instituto de Juventud da muchos cursos o capacitaciones para entrar a las preparatorias, a las universidades, pero solamente ellos prestan lo que es el espacio y la verdad el que da el curso o el taller pues, es un profesor. Entonces, el instituto como tal solamente les cobra una aportación mínima para lo que viene siendo el mantenimiento, pero ya los alumnos le pagan al instructor. Pero de alguna manera, digo, si nosotros en nuestra cédula ponemos que es gratuito el trámite, pues sí ponemos en problemas al instructor, ¿no? Porque luego nos dice, oye, es que estás poniendo que es gratuito y sí estoy haciendo un cobro. Entonces, ¿cómo podríamos otros municipios de alguna forma empezar como a solventar esas lagunas que tenemos? Y digo, de alguna manera pues estamos trabajando mucho en lo que es el análisis de nuestros reglamentos y sí decirle que estamos trabajándolo a través de la Comisión de Mejora Regulatoria en la primera instancia donde se revisa que todo esté como, digamos, acorde a la ley y de ahí ya se envían a lo que es la Comisión de Reglamentación que presiden los regidores, el síndico, y ya una vez que se analizan, ya se aprueban en la comisión municipal y ya se mandan al secretario para que se haga la discusión correspondiente en el cabildo. Esa es la mecánica que está manejando ahorita a través de esto. Y se está haciendo lo que es el análisis de impacto regulatorio, que anteriormente no lo hacíamos. Ya ve que anteriormente se creaban reglamentos o algunas cuestiones ahí del bando municipal que muchas veces pues, no tenían ni pies ni cabeza, y ahorita con lo que es el análisis de impacto regulatorio creo que es lo que se está viniendo regularizando un poquito más, ¿no? Entonces, básicamente esa es la participación. Muchas gracias y la verdad es una excelente aportación para todos nosotros como municipio. Muchas gracias también al maestro Rafael por todo este apoyo. Muchas gracias a nuestro participante José Iturbe por su participación en esta sesión. Arturo, ¿deseas hacer un comentario? Coordinador, adelante.
No, que Arturo le brinde alguna respuesta, algún comentario a José Iturbe. Muchas gracias, José. Y le pediría al licenciado José Luis Ansúrez, nuestro director jurídico, que nos cierres con un mensaje, esta espléndido presentación de Arturo Lucatero. José Luis, gracias. Adelante, Arturo. Ok, bueno, agradecer a José Iturbe, agradecerle mucho sus palabras, agradecerle su participación, su atención. Bueno, al respecto de la problemática, de la inquietud que él manifestaba, pues decirle que ahí, conforme a la ley de ingresos, lo que señala ahí, yo sugeriría realizar una consulta a la legislatura con la propuesta de todos estos rubros que pudieran enriquecer el actuar de estas actividades, de estos talleres, de estas contribuciones, poder hacer una consulta donde se integre y se fundamente todas estas cuestiones y pues con el acompañamiento de la Comisión de la Mejora Regulatoria, yo creo que, yo considero que van a tener muy buena cabida y una excelente respuesta. Muchas gracias, Arturo. Adelante, José Luis, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Vamos a hacer una síntesis de la relatoría, muy importantes comentarios, cuestionamientos, la vamos a poner en el sitio, van a recibir la presentación, sus constancias y sigamos en estrecho contacto. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Bueno, pues más que nada nuevamente agradecer a todos ustedes su presencia. Espero que hayan tenido una excelente presentación de nuestro compañero Arturo, que maneja y domina el tema. El tiempo se agota cuando uno está disfrutando, es vasto y va uno pues creciendo y enriqueciéndonos con esta información. Siempre es importante que responda nuestra normatividad a las cuestiones reales que estamos viviendo, a efectos de tener nuestro ordenamiento actualizado y vigente. No basta con que ya tengamos el ordenamiento y puede, porque si no se convierte en un libro que va haciendo espacio y nos va a hacer, en lugar de ayudarnos, un obstáculo. Como bien dice Arturo, ayudemos a que esta normatividad sea dinámica y responda a las necesidades. Lo que le sucede al municipio de al lado no puede ser a veces lo mismo para nosotros. Mantengamos vivo esto, trabajando diario, tratando de actualizarlo y mantenerlo vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Pues felicitar al equipo jurídico del INAFED, Magda Rodríguez, Arturo Lucatero, José Luis Ansúrez, y agradecerles a todas y todos ustedes y sigamos en estrecho contacto. Cuídense mucho. Gracias.